Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios los bendiga en esta mañana. Vamos en esta mañana a contarle primeramente una anécdota, pero no es una historia inventada que busqué ahí, me la encontré, una ilustración, sino que algo de mi vida. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando tenía quizás como unos 5 o 6 años, llegamos a la iglesia. Como 5 años, quizás a la edad que tiene el niño, algo así estaba cuando llegamos por primera vez a la iglesia. Para mí la iglesia era un sueño total. No sé si a alguno de los niños tal vez le pasara igual que yo. Para mí era un sueño total. Me daba tanto sueño en la iglesia que yo sentía que era los sábados era ir a dormir. Un niño, ¿verdad? De 5 o 6 años por ahí. Pues yo me acuerdo, como niño uno es curioso. Como niño uno pregunta todo, ¿verdad? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por aquí? ¿Y por qué recogen esa bolsita? ¿Y para dónde lo llevan? ¿Y qué echan allí? ¿Y por qué echan? ¿Y yo puedo echar? Uno pregunta de todo, ¿verdad? Entonces yo preguntaba en algunas ocasiones, ¿qué era ese pan? ¿Y qué era ese vino? Y yo, como muchos niños, yo quería. Mamá, agárreme una copita, yo quiero. Tal vez no igual, pero los que han visto al niño mío, un poco así medio molesto, al suelo yo, ¿verdad? Allí donde está usted, donde tiene la cartera, abajo en las piernas, ahí yo al suelo, y mamá, y yo quiero pan, porque uno quizás no entiende bien estas cosas. Había un hermano, era el primer anciano en esa época, el hermano de Ernesto Morataya, padre, que él era bien estricto, y yo me acuerdo que él decía, los niños, cuidadito con tocar el pan, decía. Y él enseñaba de eso. Los niños, cuidadito con tomar una copa y beberla. Así explicaba él. Hoy en día se les prepara a los niños una pequeña santa cena con un pan no bendecido, el vino del bote que se compra, no bendecido, les prepara para que ellos aprendan. Pero en esa época no, en esa época niños no. Entonces yo oía que niños no, yo le tenía miedo al pan, porque yo llegué a pensar que el pan tenía algo y me iba a hacer algo. Yo llegué a pensar que si agarraba de ese pan y de ese vino me iba a morir. Niño, ¿verdad? Como 5 o 6 años ahí. Yo pensaba, cuando yo veía el pan, cuando el diácono pasaba frente de mí, con mi hermano, unos primos que estábamos dentro de la iglesia, el diácono pasaba, yo sentado y mi mamá de pie y mi papá, y yo sentado, yo veía la bandeja, sentía que algo llevaba eso. Uy, el pan, me había metido tanto el temor que yo sentía que algo tenía, si yo extendía la mano, me iba a pasar algo. En ocasiones, mis hermanos, podemos incluso sentirnos así. ¿Debo o no debo? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que puede rondar en la mente de cualquier hermano. ¿Debo o no debo? ¿Cuándo debo y cuándo no debo participar del rito de la Santa Cena? El rito de la Santa Cena, mis hermanos, es un rito muy antiguo, que lo ha practicado la iglesia desde siempre. La iglesia, no la iglesia adventista, la iglesia cristiana a lo largo de la historia, desde las épocas de Jesús hasta el día de hoy. Y se ha venido haciendo de la misma manera. El pan sin levadura, el vino no fermentado. Digo el vino no fermentado porque hace unos días, yo le platiqué a los compañeros de trabajo que yo iba a venir aquí de San Salvador. Y me preguntaron, vea, que el sábado, salgamos el sábado. No, es que no puedo, yo no salgo los sábados. Yo no vengo a trabajar los sábados, no puedo. Es que voy a la iglesia. Ah, no vayas. No, es que me ha invitado, voy lejos ahora. ¿Y a qué vas a ir? Y les conté, ¿verdad? Les conté de esto. Ah, vas a ponerte borracho, vas con ese vino. El vino, mis hermanos, es un vino no fermentado, es un jugo. Si usted el bote lo compra y lo guarda en su casa, se va a fermentar. Pero el vino que nosotros tomamos, por eso es dulce, porque es un jugo no fermentado. Y el pan igualmente, por eso el pan es bajito. Porque a veces los hermanos preguntan, bueno, ¿y ese pan, por qué no es grande? Con el pan francés así grande y que llene.
siempre es como galletita. Hay una razón para todo esto y es un rito que la iglesia lo ha llevado durante mucho tiempo, mis hermanos. Vamos a hablar de esto en esta mañana. Para ello vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a empezar ahí. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 19. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 19. Ahí vamos a empezar. Vamos a ver, mis hermanos, a lo largo de esta mañana, que Dios es un Dios de pactos. ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabía usted? Dios es un Dios acostumbrado a pactos. A lo largo de la Biblia, Él ha hecho pactos con su pueblo y muchos pactos. Tanto que Él dice, el nuevo pacto, la copia y el pan del nuevo pacto. ¿Lo ha escuchado? No quiere decir que el antiguo pacto no servía, sino que hay una renovación de ese pacto. Cuando hablamos de pacto, mis hermanos, no es un pacto celestial, digamos, porque el pacto humano es aquel cuando se va a casar y le dice, te voy a amar durante toda mi vida, en las buenas y en las malas. Pero eso es ese día. Cuando ya vienen las malas en el hogar, ya ese pacto queda. ¿Cuántas personas se separan? ¿Cuántas personas se separan hoy en día? Hoy en día, que estar casado, esposo y esposa, esto es raro ahora. Porque la gran mayoría de personas está soltera. En sus trabajos, la gran mayoría de compañeros a lo mejor sean padres solteros o madres solteras. Estar casado hoy es complicado, pero todos hacemos un pacto. No es como el abogado. El abogado dice, venga, va a firmar acá, esto es como un pacto, va a firmar acá. Pero con el paso del tiempo, yo pregunto si puedo revertir eso. Porque no estamos acostumbrados a los pactos. Nosotros decimos, yo voy a hacer tal cosa, este año, hoy sí. Pero ese es ese día. Ya después empiezan las dudas, empiezan los cambios. Somos bien cambiantes. En cambio Dios, a diferencia de Dios, Dios se mantiene. Y mantiene sus pactos. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 15. Dice así, mire. Está hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo. Al final de la parábola, el hijo pródigo, que el papá lo busca, él regresa. Dice el hijo cuando él regresa, ¿qué dice? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de los jornaleros. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? El hijo. Él era el hijo legítimo del padre. Sin embargo, por lo que muestran los versículos anteriores, él no se sentía digno. No se sentía digno de ser llamado hijo del padre. Era el hijo. Legítimamente era el hijo. Nadie se lo quita. Pero no se sentía digno. Tanto que él le manifiesta al padre, trátame como a uno de los jornaleros. Primer paso, mis hermanos, para poder tomar la Santa Cena, es reconocer, mis hermanos, que no somos dignos. Nadie es digno. Oiga esto, primer paso, y lo vemos aquí en la parábola de la Santa Cena, es reconocer que no somos dignos. Debemos sentirnos pecadores, porque es lo que somos, pecadores, seres humanos que nos equivocamos a cada momento. Con los hermanos nos vemos cada sábado. Lo vemos al sábado. El hermano tenía tiempo de no verlo, como unas 2 semanas que yo vine la última vez. El hermano no lo había visto, al hermano no lo había visto. Pero en el diario vivir nos equivocamos. En el diario vivir, cuando nosotros salimos a nuestros trabajos día de semana, no anda el hermano Félix detrás ahí. Ay, hermano, ya lo vi lo que anda haciendo. Andamos solos, libres. Como niños cuando por primera vez va a estudiar bachillerato y tiene que estudiar lejos. Se va solo.
Y la mamá con el corazón en su mano lo tiene que dejar ir porque no hay bachillerato aquí y lo tiene. Y allá va el niño por primera vez en el bus solo. Entonces, así es el cristianismo. Andamos el día de semana solos. Nadie nos mira, a excepción de Dios. Entonces, podemos equivocarnos. Debemos reconocer, mis hermanos, primeramente, que no somos dignos. Así como el hijo pródigo. Él era el hijo legítimo, pero él le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué significa, mis hermanos, tomar la Santa Cena indignamente? Vamos a hablar de eso. ¿Qué significa tomar la Santa Cena indignamente? Vamos a hablar también qué es la dignidad. ¿A qué se refiere la dignidad? ¿A qué se refiere? ¿En qué consiste tener o no tener esa dignidad para poder tomar la Santa Cena? Y por último, vamos a estudiar si es que estando nosotros dentro de la gracia, ¿podemos nosotros caer en juicio? ¿Puede castigarnos Dios? Eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de la mañana. Vamos a ir siempre al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice: él respondió a todos. Vamos a ver, ¿quién él? ¿Quién él? Jesús. Cuando el pueblo estaba a la expectativa preguntándose si Juan sería el Cristo, él respondió a todos. ¿Quién él? Juan el Bautista, que por cierto no se llamaba Juan el Bautista. Se llamaba así porque él bautizaba. Era Juan el Bautizador, digamos. ¿Ya? Por eso le llamaba Juan el Bautista. Versículo 16. Él respondió, a todos les dijo a la multitud: a la verdad, yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo se sentía Juan el Bautista frente a Jesús? Indigno. Y usted dirá: bueno, pero él estaba bautizando. El poder del Espíritu Santo lo hacía él bautizar y estaba lleno del Espíritu Santo. Pero aún se sentía indigno Juan el Bautista. Y uno se pone a pensar y dice: bueno, hermano, pero si Juan el Bautista se sentía indigno, entonces yo, ¿dónde quedo? Si este era un hombre de Dios, ya usted lo conoce, ¿y yo? ¿Dónde quedo? Porque vamos a ver, fíjese que Juan el Bautista, allá en el capítulo 1, siempre de Lucas, capítulo 1, versículo 44, siempre de Lucas, algo muy curioso, que a mí me llama muchísimo la atención. Libro de Lucas 1:44. Dice: porque tan pronto, dice, como tu saludo llegó a mis oídos, ¿qué dice? La criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahí tenemos a dos mujeres, ambas embarazadas. María llega, embarazada, llega con un niño en su vientre a visitar a alguien que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Isabel, correcto. Le llega a visitar. Isabel estaba embarazada de Juan el Bautista, ¿sí? Ambas están embarazadas. Cuando María lo saluda, le dice Isabel: tanto te escuché y lo que tenía yo en mi vientre saltó de alegría. Desde el principio, mis hermanos, ni siquiera había nacido Juan. Y a él era un siervo de Dios apartado para la obra que iba a llevar a cabo. Ni siquiera había nacido. Y ya Dios lo estaba marcando una cercanía tal para la obra que él iba a llevar más adelante. Pero luego vemos que él no se siente digno.
¿Considera usted que Juan el Bautista llevaba la obra que llevaba a cabo si cometía pecado? ¿Por qué no se sentía digno él? ¿Por qué cree? Era un hombre quizás que solo los sábados bautizaba y el día de semana se iba con los amigos y él sabía lo que decía. ¿Qué considera usted? Yo no lo veo a este hombre cometiendo pecados. No lo veo así. Aunque Lucas no lo hubiese registrado, no nos imaginamos bautizando a tantas personas cometiendo pecado. Incluso malos pensamientos, malas intenciones. Lo veo a un hombre orando, cerca con Dios, de la mano de Dios, bautizando a tantas personas, e incluso Dios lo escogió para que él lo bautizara a Jesús. Ya estaba establecido en la providencia de Dios que él iba a ser el quien iba a bautizar a Jesús. Privilegio tan grande, ¿no? Privilegio tan grande. Pero aún así, Juan no se siente digno. Y eso, mis hermanos, tenemos que entenderlo, porque muchas veces dentro de la iglesia, cuando nosotros hacemos una buena obra, nos sentimos dignos. ¿Sí? Juan estaba haciendo una obra, una buena obra. Iba a bautizar al Hijo de Dios ahí. Una buena obra, una gran obra, una obra que solo a él se le encomendó, pero no se sentía digno. Y es que a veces, mis hermanos, hay un grave problema, mis hermanos, en esto, con el orgullo, la vanagloria. Cuando, por ejemplo, yo voy a pintar la iglesia, vamos a pintar la iglesia, yo vengo y lo pinté toda la iglesia. Las obras que nosotros hacemos, mis hermanos, nos hacen sentirnos dignos. Las obras que nosotros hacemos nos hacen sentirnos dignos. Yo una vez le dije a mamá, no sé si me entendió algo, porque además siempre tiene costumbre de cuando llega en un lugar, pues ella busca algo para arreglar, alguna cosita y regala algo. Ella siempre anda viendo aquello, yo creo que aquello, le voy a dar la mano, le vamos a ayudar y vamos a arreglar. Y una vez le hablé de esto y le dije yo, pero acuérdese, le digo, que todas estas cosas, primero no son nuestras, le digo yo. Y si usted trae un florero a la iglesia, ese florero ya no es suyo, ya no le pertenece. Y segundo, por haber traído el florero, usted no gana puntos, le decía yo. No, sí, Juan, yo lo entiendo. Pero hay que hablarlo. Porque a veces, mis hermanos, cuando yo digo, me estoy yendo bien en mi trabajo, en mi situación, ¿verdad? Y yo digo, aquí en esta iglesia sería bueno tener cielo falso. Como me estoy yendo bien, estoy agradecido con Dios, aquí está, hermano, le voy a dar unos $600, no sé cuánto se va a iría, yo no sé de construcción. Le voy a dar, hermano, aquí está, y se lo voy a regalar. Y cuando yo vengo, mis hermanos, pasado el tiempo, yo veo el cielo falso, bonito, hermoso, yo me siento como el pavo. ¿Sabe cómo dice el pavo? El pavo, mis hermanos, así, mire, bien pechito, así delgado el pavo, los piecitos ahí, todo. Y es el animal que más se asusta. No corre, pero sí se asusta. Usted medio le hace y el pavo ya va por otro ladito. De medio le asusta y ya va por otro ladito. En cambio, la gallina salta por un lado, salta por otro, el gallo salta, lo trata de picotear, pero el pavo es bien quietecito. Pero cuando él va a mostrarse, ¿qué hace? ¿Cómo? Ajá, sí. ¿Sí? Y el pavo real es peor todavía. ¿Cuántos han visto un pavo real? Usted lo ve al animal como que anda mojado. Allí, todo mojado, se mira el cuerpo, las plumas, todo. Pero cuando va a extenderse, es algo esplendoroso. Más que hay pavos blancos pavos reales que son blancos, totalmente. ¿Sí? Es hermoso, total. Entonces, las obras, mis hermanos, que nosotros hacemos, no nos vuelven dignos. No me vaya a decir, no, es que yo la obra que yo hago dentro de la iglesia es mejor que la de que Juan el Bautista hacía. De ninguna manera. ¿Cuántos hacen mejor obra que Juan el Bautista? Levante la mano. De ninguna manera. Esta obra que él hacía era una obra espectacular, única. Y se le concedió bautizar al Hijo de Dios. Sin embargo, no se sentía digno. Nada que nosotros podamos hacer materialmente nos va a volver
digno. Eso entendámoslo. Nada, absolutamente nada que yo haga materialmente dentro de la iglesia me va a volver digno. No hay indulgencias. No hay ofrendas que yo vaya a decir, hermano, le voy a dar $1000. Y eso ha pasado dentro de la iglesia. Le voy a dar $1000. Y estos $1000 le voy a dar $5000. ¿Sí? La iglesia está valorada como en unos 10,000, o sea que la mitad casi es mía. Yo me siento que es mía. Nada de lo que hagamos arreglar correcto nos va a volver dignos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la dignidad? ¿Cómo yo puedo volverme digno y tomar libremente la Santa Cena? Esa es la pregunta que está en el ambiente. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo no voy a lograr esto, haciendo dentro de la iglesia tareas, y entonces, ¿qué hago? Vamos a avanzar, mis hermanos, la meditación de esta mañana. ¿Quién es digno entonces? Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 2. Nadie es digno. Se puede ser digno mediante obras. No se puede ser digno. Entonces, ¿quién es digno? Apocalipsis capítulo 5, versículo, ¿qué le dije? 2, correcto. Dice así: vi también un ángel. Cuando dice vi también, ¿quién vio? ¿Quién era? ¿Quién? Juan, correcto. Vi también un ángel poderoso que clamaba en alta voz. ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? 3. Oiga esto. Meditemos mucho en esto. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? El ángel le dijo allá, ¿quién es digno? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién? Versículo 3. Y ninguno, oiga esto, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Para donde me vaya, aquí yo creo que cubrió todo